El 25 de junio del año 2007 comienza la gran huelga de los trabajadores y trabajadoras contratistas de Codelco Chile, paralizando a cerca de 20.000 contratistas de las 5 divisiones de la estatal. Una huelga que tuvo como precedente las pésimas condiciones laborales y el maltrato generalizado. La subcontratación como sistema de trabajo genera desprotección y la precarización laboral. La diferencia que hacía entre el trabajador de planta y el subcontratado, además de la gran diferencia salarial, involucraban las condiciones de traslado, seguridad, alimentación y estadía en faena, entre muchas otras. El tema de la subcontratación, ¿cierto?, es una forma de generar de empleabilidad, pero donde la empresa principal no se hace responsable de ese trabajador, sino que lo separa finalmente, a pesar que ese trabajador está en la línea productiva. ¿Qué genera la subcontratación? Primero, genera desprotección, precarización en las relaciones laborales. La subcontratación a mediados de los años 80 estaba radicalizada en trabajos específicos. Fue el nuevo modelo económico y la apertura de extracción de mineral a la empresa privada la que dio pie a la instalación del modelo de subcontratación. En la década del 2000, aumenta la producción de cobre y el de la libra esterlina. Codelco tiene excelentes utilidades y números azules que dan cuenta del éxito de la estatal. En el año 2005 comienzan las primeras manifestaciones de los trabajadores del subcontrato, entregando un petitorio que fue rechazado por la administración de las 5 divisiones de Codelco. En el año 2005 nosotros simultáneamente las 5 divisiones de Codelco fuimos a dejar el mismo pliego que fue rechazado por cada una de las gerencias de Codelco y convocamos un paro nacional el 4 de enero del año 2006. Estas y otras acciones impulsaron que entrara en vigencia la Ley 20.123 el 14 de enero del 2007, ley que normaba la subcontratación. La muerte del trabajador Rodrigo Cisternas del subcontrato Celulosa Arauco, quien se manifestaba para hacer cumplir la nueva ley, fue el punto de inflexión de los trabajadores para lo que venía. Codelco fue fiscalizada y el gobierno le obliga a pasar a planta a cerca de 5.000 trabajadores del subcontrato. Codelco no cumplió la exigencia. En junio del 2007, en la ciudad de Machalí, Rancagua, se reunieron cerca de 200 dirigentes sindicales de las 5 divisiones. El 8 de junio se constituyó la Confederación de Trabajadores del Cobre y el 25 de junio se da pie al inicio de la gran huelga nacional que duró 37 días. Ellos están por la desnacionalización, por desproteger, y le decimos desde acá que si no acogen la demanda de los trabajadores contratistas, nosotros ya hemos decidido huelga general en todas las divisiones. La huelga unificó a los trabajadores, quienes supieron actuar en forma articulada y organizada. Las instrucciones se impartían en el más absoluto secreto, usando la sorpresa como arma al momento de tomarse los accesos a cada faena. La sincronía permitió paralizar las 5 divisiones de Codelco. La unidad y esfuerzo de compañeros y compañeras permitió soportar la dura represión de carabineros. Se dormía y se alimentaba en cada piquete. Lo importante era resistir. En la división El Salvador nosotros teníamos que empezar, ¿cierto?, el primer turno A, y el primer turno A más o menos empezaba a las 5:15 de la mañana. Donde ahí nosotros hacemos, ¿cierto?, en la movilización y empezamos en la Garita Mina y en el otro acceso que va hacia Potrerillo en Portal del Inca.
Me acuerdo que hacíamos que los carabineros nos siguieran, saltamos la canal y al otro lado había otro grupo de trabajadores esperando ya con... Entonces, o sea, yo digo, los pacos se la hallaron bastante dura, ¿eh? No se la hallaron peladas tampoco. Ya pasado el día y reunido cerca de las 6 de la tarde en Rancagua, en la sede de la Confederación, sí la sensación fue de victoria, de alegría y de esperanza, porque la huelga había comenzado efectivamente en todas las divisiones con un respaldo de más del 90% de los trabajadores y era conocida por el país entero, y no solo por el país, sino que por el mundo. O sea, la bolsa de Londres tiritó, los mercados mundiales tiritaron. El día 13 de la gran huelga, Codelco se doblega y llama a comenzar un proceso de negociación. Tras no haber acuerdo entre dirigentes y la administración, y luego de 23 días de movilización, solicitan la intervención de la Iglesia Católica para avanzar. El obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goich, fue el encargado de acercar posiciones. Bueno, yo manifesté, claro, en algunas entrevistas a los medios de comunicación que me parecía que había que buscar una solución y obviamente había que dar alguna solución a los trabajadores, porque algunas de las demandas que ellos hacían a mí me parecían muy justas. El obispo Goich ahí estaba, ya teníamos comunicaciones, nosotros le habíamos hecho llegar un dossier con todos los análisis que hacíamos, números, estadísticas que teníamos. El obispo Goich en algún momento plantea, cuando le consultan por la violencia en las movilizaciones, él plantea que la violencia sin justificarla se entiende por los bajos salarios, por el maltrato y por la discriminación que se ejerce hacia los trabajadores subcontratistas. Y el obispo, oportunamente, más que los actores políticos en términos formales, y mucho más que muchos dirigentes sindicales o de otras esferas, él plantea que aquí hay una situación de injusticia social y que por tanto ningún trabajador en nuestro país podía vivir con los salarios que teníamos, y plantea el tema del salario ético. En el proceso, el gobierno, representado por Juan Pablo Arellano como director de Codelco, en conjunto con las empresas contratistas, llegan a un supuesto acuerdo con dirigentes pro empresa. Acuerdo que no fue consensuado con el movimiento en huelga, menos con los dirigentes de la Confederación. Esto solo provocó que el movimiento se radicalizara al día siguiente, 26 de julio. Las ciudades cercanas a las 5 divisiones de Codelco amanecieron cerradas por barricadas levantadas por los trabajadores en huelga. La intervención del obispo Goich permitió que las partes volvieran a la mesa. Tanto la empresa como los dirigentes tuvieron que acceder a las peticiones de la Iglesia, poder ceder en algunas instancias de presión para poder avanzar. Las autoridades de Codelco, representadas por 2 de sus altos ejecutivos, y los dirigentes nacionales de la Confederación de Trabajadores del Cobre, han construido una propuesta final destinada a poner fin a la huelga, propuesta alcanzada en el marco de sus conversaciones facilitadas por la Iglesia. Luego de llegar a un protocolo de acuerdo, es tiempo de volver a las bases para votarlo. Una a una las divisiones fueron aprobando el acuerdo marco, salvo la división El Teniente. Los dirigentes tuvieron que reunirse con las bases en el gimnasio municipal de Rancagua. Luego de una tensa asamblea, en donde fue explicado el acuerdo punto a punto, fue aprobado por la mayoría de los asistentes. Se procedió entonces a celebrar un acuerdo histórico que marcaba una pauta en el movimiento de los trabajadores de subcontrato. Habían vencido. De esta forma llegó a su fin una de las movilizaciones más extensas que se recuerda en la historia de la minería chilena. Tras 37 días de huelga,
Hoy los dirigentes más duros del movimiento de trabajadores subcontratistas firmaron el documento que puso término a una paralización que tuvo en jaque a Codelco y al gobierno. Ganamos becas, 2.000 becas para hijos de trabajadores, con un tope de 550, 590 mil pesos más o menos. Obtuvimos un complementario de salud. Logramos también una prima de por muerte de los trabajadores. Pago de indemnizaciones por año de servicio de manera proporcional en caso de que no cumplan un año. El bono que se paga en los meses de marzo, septiembre, diciembre, y otros beneficios que no son tanto monetarios, pecuniarios, pero sí tienen que ver con que el trabajador se siente mejor retribuido por trabajar en una industria tan importante como el cobre. Sin duda, fue un proceso aleccionador, en donde se dignificó al trabajador y a su familia. Fue un día en que Chile ganó.